tardes, ¿cómo están? Lucía, Valentín. Lucía, perdón. Lucía, Valentín, por ahora no. Es costumbre. Totalmente. ¿Cómo estás tú, bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo van a estar arrancando el programa del día de hoy? Bueno, con algo que tiene un poco complicado Cancillería en este momento, que es el disgusto que tiene Paraguay por, bueno, esta suerte de complicidad, según Paraguay, de las autoridades uruguayas, en permitir que 3 demandados por secuestro o como, digamos, organización que inicia los secuestros en Paraguay, que venían teniendo asilo y refugio en Brasil hasta que Bolsonaro se los retira, que habían aparecido ilegalmente en nuestro país, pero que acá se les había dado, bueno, asilo. Se les permitió irse de alguna manera, amparados por ACNUR, por Finlandia, que los está recibiendo. Entonces no queda muy claro de qué estamos hablando. Hablamos de refugiados políticos, hablamos de delincuentes. ¿Quién tiene que tomar este tipo de decisiones? No sé, por ahí vamos a arrancar el programa de hoy, Lucía. Genial, buen programa, nos vemos mañana. Muchas gracias, buenas tardes. Repasemos la información sobre el caso hasta el momento, con las últimas declaraciones. Mirá. Los prófugos de la justicia paraguaya Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes estaban detenidos en Uruguay, esperando que se defina si se les otorgaba el carácter de refugiados que solicitaron, ya lograron salir del Uruguay. Y con destino a Finlandia. Eran los líderes del Partido Patria Libre de extrema izquierda en Paraguay, sospechosos de, en el año 2001, haber secuestrado a María Edith Bordonde de Bernardi, nuera del ex ministro de Hacienda paraguayo, Enzo de Bernardi, liberada en el año 2002. Un día antes del juicio, los 3 ahora prófugos de la justicia paraguaya se escaparon del país cuando iban a ser juzgados por ese crimen. En primer término fugaron a Brasil, pero allí les revocaron el asilo tras declarar que habían sido torturados para confesar el secuestro de la nuera del ministro de Hacienda. Tras esto, Uruguay les otorgó refugio. Sin embargo, este martes se fueron de nuestro país hacia Finlandia. Una foto tomada en el mismo aeropuerto de Carrasco advirtió de la partida de estos 3 individuos, quienes con papeles otorgados por Naciones Unidas pudieron salir del Uruguay. Para nuestro país esto fue una fuga, para la justicia uruguaya o para el Uruguay no lo es, porque al haber obtenido el estatus de refugiados son hombres libres. En el Uruguay el tratamiento del refugio es de carácter reservado, confidencial y secreto. Ni siquiera pudimos tener acceso al por qué se le otorgó el refugio dentro del Uruguay. Si yo tuviese esa respuesta del por qué le están dando, o sea, por qué los países internacionales, en este caso Uruguay solamente, porque el Brasil levantó el estatus de refugiado político. En Uruguay no sabemos qué ocurrió, porque realmente en Uruguay el procedimiento es un procedimiento cerrado, secreto, con pena carcelaria en caso de ser divulgada alguna información del tratamiento del refugio. Tuvo su repercusión en la Cámara Alta. Realmente a mí me parece indignante. Esa es la calificación que encuentro, ¿eh? Exactamente, hay que preguntarle al gobierno uruguayo por qué lo hizo. Ellos fueron cómplices de la fuga de estas 2 personas que eran reclamadas por la justicia paraguaya. Mientras tanto, el canciller uruguayo Nigno Boa señaló que en el tema intervino únicamente la justicia. Es un tema directamente de la justicia. En el Uruguay los 3 poderes son independientes, los fallos de la justicia no tienen ninguna interferencia por parte del Poder Ejecutivo. La justicia le dio refugio y las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, les consiguió un pasaporte, un laissez-passer, que se dice, a Finlandia. Así que el gobierno uruguayo no tiene, el Poder Ejecutivo, me estoy refiriendo, no tiene absolutamente nada que ver. Bien, para terminar de entender un poco más este caso, tenemos en línea a Silvio Cuevas, que es periodista de Canal 9, TV Cerro Corá de Asunción del Paraguay. Silvio, ¿me escuchas bien? Súper bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver si nos ayudas a entender un poco más. Primero, ¿por qué en definitiva está tan enfadado Paraguay con nuestro país cuando en su momento el asilo se lo dio Brasil, cuando también está Finlandia, cuando también está ACNUR? Bueno, la verdad que sorprendió un poquito la decisión dictada por la jueza Blanca Riero, en el sentido siguiente, de que, por un lado, cuando surgió la información de que estos 3
considerados prófugos de la justicia paraguaya, Aarón Martí y Colmán, habían huido de Brasil y habían ingresado en forma clandestina a territorio uruguayo e inmediatamente iniciado los trámites ante la Comisión de Refugiados de Uruguay para solicitar un nuevo refugio allí en su país. Según tuve acceso a la sentencia de la magistrada, ese pedido inicial la formularon ya el 13 de junio de este año, incluso un día antes de que la CONARE de Brasil haya dado a conocer la decisión revocando el estatus de refugiado político del que habían gozado por más de 15 años en territorio brasileño. Es decir, Aarón Martí y Colmán ya estaban en Uruguay cuando CONARE, al día siguiente emite el fallo, y a partir de allí Paraguay recién un mes después toma conocimiento de la presencia de ellos en territorio uruguayo. Es así que inmediatamente las autoridades paraguayas a través de Cancillería solicitan la extradición al Uruguay de estas tres personas. Cuando se da esa audiencia el 23 de agosto, y te voy dando fechas y datos, el 23 de agosto cuando se produce esa audiencia a los efectos de dar inicio al trámite de extradición, allí los tres requeridos señalan de que ellos ya habían iniciado un trámite de refugio político. Es por ello que el Poder Judicial entra a intervenir, porque de acuerdo a la legislación uruguaya entiendo también que cuando los requeridos en un caso de extradición son sujetos a un eventual refugio, entonces entiende la justicia uruguaya y ya se desliga un poquito del caso el Comité de Refugiados. Es por ello que también la jueza en aquella audiencia, y a pedido de los tres, por un lado declaró la confidencialidad del proceso, la reserva del juicio, y por el otro lado le solicitó informes al Comité de Refugiados. Pero el Comité de Refugiados ya en su informe señalaba que desde junio, a través de la Secretaría de Refugiados ACNUR en Montevideo igualmente, se tenían ya la búsqueda de algún país que pueda acoger a estas personas, y ya saltaba la posibilidad de que Finlandia pueda acoger a los tres paraguayos. Sin embargo, todos esos datos, todas esas informaciones no tenían conocimiento las autoridades paraguayas, que incluso habían designado a 2 abogados uruguayos para acompañar, digamos, este proceso. Bien, pero eso sería un problema de las autoridades uruguayas o de, digamos, un trabajo no demasiado atento por parte de los abogados que contrataron. Claro, bueno, para mí particularmente se dieron ambas situaciones. Por un lado, la falta de cooperación internacional, por el otro lado, también de repente cierta displicencia, una falta de acompañamiento más riguroso por parte de las autoridades paraguayas en cuanto a todo eso que estaba ya aconteciendo meses antes, incluso en Montevideo. Y lo que también llamó la atención de las autoridades de Paraguay es que la magistrada no haya tenido en cuenta una sentencia del máximo organismo en materia de derechos humanos a nivel internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que estas personas no eran perseguidos políticos, una persecución política, sino más bien eran perseguidos, pero por delincuentes. Claro, ¿quiénes por son? procesos ordinarios, sí. A ver, Juan Silvio, Aarón, ¿quiénes son? Porque además, para estar 15 años refugiados en Brasil, Claro, son personas para ustedes absolutamente desconocidas, eso yo comprendo. Son 3 personas que en su momento formaron parte de una agrupación de izquierda que se llamó Partido Patria Libre, y que luego fue digamos, el sustento político de una organización que tuvo luego un brazo armado que hasta hoy se denomina Ejército del Pueblo Paraguayo, y que ha cometido innumerables... ¿De qué década estamos hablando? ¿De cuándo estamos hablando? Por decirle, el secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi, la esposa de un connotado empresario paraguayo, se dio en el año 2001. En el año 2001 ella estuvo en cautiverio 64 días, se pagó por su liberación $1 millón. Hay varios condenados en la causa, y los 3 requeridos, Juan Aarón, Anuncio Martí y Víctor Colmán,
según la fiscalía que llevó a cabo la investigación, están directamente comprometidos en ese secuestro en concreto. ¿Eran líderes, eran los ideólogos de los planes de secuestro o simplemente Claro. un brazo más? No, eran líderes, incluso a uno de ellos se le atribuye una participación directa durante el tiempo de cautiverio de la víctima en este caso. En el caso de Arrón, igualmente, y en el caso de Colmán, de su vivienda se incautó en su momento parte del dinero abonado como rescate. Bien. Pero, a ver, Silvio, ¿por qué Paraguay no se mueve antes y deja pasar los 15 años de estos señores en Brasil? Bueno, yo le cuento lo siguiente. Paraguay, desde el gobierno incluso de izquierda, de Fernando Lugo, en su momento, en el año 2012, incluso antes también el gobierno un gobierno colorado de Duarte Frutos, habían requerido en varias ocasiones que se les revoque ese estatus de refugiados políticos del que gozaban en Brasil, pedidos que fueron sistemáticamente rechazados por el gobierno de izquierda en Brasil en su momento, hasta que asume Jair Bolsonaro, y se dio la revocatoria. Principalmente en base a lo que decretó en una sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estas personas, además de obtener el refugio político, igualmente promovieron una demanda multimillonaria contra el Estado paraguayo porque señalaron en su momento haber sido víctimas ellos de una detención ilegal también. Bien. Pero esa demanda fue desestimada, fue rechazada y se ratificó de que no se dieron los hechos como ellos señalaban, y que no ameritaba ningún tipo de indemnización y que no eran perseguidos políticos. Bien. Paraguay, las autoridades paraguayas ya están en comunicación con Finlandia, supongo. Como se dice, esto es muy reciente, están tratando de establecer alguna comunicación seguramente a través de la Comunidad Europea, porque Paraguay no tiene una vinculación diplomática directa con Finlandia, solamente un embajador concurrente en otro país europeo. Claro, acá está el tema del Pacto de San José de Costa Rica, que de alguna manera es a lo que es lo que evoca Paraguay para sentirse de alguna manera no apoyado por Uruguay en esta causa, ¿no? ¿Van a tomar te consta que se vaya a tomar alguna medida, que se vaya a hacer alguna nueva declaración al respecto por parte de tu país? Bueno, hoy, este mediodía, de hecho, el embajador paraguayo en Montevideo, Rogelio Benítez, fue llamado a una consulta y también mantuvo una reunión hoy en Cancillería sobre el tema. El embajador uruguayo en Asunción también fue llamado en la víspera para que informe sobre lo acontecido, sobre lo actuado, y se señalaba y se aclaraba de que el Poder Ejecutivo uruguayo, digamos, no tuvo ninguna participación, que fue una decisión exclusivamente del ámbito judicial, de la magistrada en este caso, pero Paraguay de hecho no tuvo una injerencia, no pudo haber tenido siquiera una participación directa en lo que fue el pedido de refugio, porque eso se tramitó de manera muy reservada. La última pregunta, Silvio. En Paraguay, ¿están divididas las aguas sobre si son delincuentes o son perseguidos políticos, o todo el mundo sabe que son delincuentes? Bueno, si me decís del 1 al 10, te digo que 9 personas la consideran a estos 3 como delincuentes comunes, y que huyeron precisamente cuando la causa se había elevado ya para un juicio oral y público, donde varios de sus amigos, inclusive compañeros de lucha, como ellos dicen, recibieron sentencias condenatorias. Bien. Y hasta hoy varios de ellos están en prisión. Bien. Ellos huyeron cuando se percataron de que la causa se iba a discutir en un tribunal de sentencia. Estuvieron en una primera fase del proceso y luego huyeron a Brasil. Bien. Silvio Cuevas, muchísimas gracias por tu tiempo. Veremos cómo evoluciona el tema. Sí, gracias. Un placer. Saludos. Bien, se nos van de cárcel central caminando por la puerta o directamente con un pasaporte o con un sellito de refugiados. No. ¿Qué está pasando? Este tema es importante para nosotros, o es un tema de Paraguay y que, bueno, nos rebotó. No, es un tema importante, pero a mí me parece también que hay que ponerlo en su justo término. No puede ser que ACNUR, que es un organismo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, les dé categoría de refugiados, porque ellos viajan también con un pasaporte de ACNUR. Sí.
Que Finlandia a su vez ¿Quién los te da más reconozca. garantías, ACNUR o Paraguay? No, ACNUR toda la vida. Bueno, por Yo eso salí por ACNUR, pregunto. así que mucho más garantía me da ACNUR y sé que además fehacientemente comprueban si sos o no sos perseguido político. Además, O sea, yo que me los pregunto... 9 de cada 10 paraguayos están equivocados. Y bueno, y 9 de cada 10 paraguayos lo dice un periodista, no hicieron ninguna encuesta ni un censo. No, y bueno, seguramente no es sabés una... si sí o si no. Es no, una pero digo, se se toma me el ocurre que termómetro, ¿no? los medios de comunicación en Paraguay, muchas veces, digo, yo conozco más o menos Paraguay, no digamos que todo el mundo está tan bien informado ni que tampoco hay una opinión unánime sobre Pero determinadas entonces habría causas que decir políticas. que hay presos políticos en Paraguay hoy. Bueno, porque no, los compañeros de los tres que se fueron para Finlandia han sido condenados y están cumpliendo A mí me sentencia. gustaría O sea, que saber si si fueran perseguidos políticos, habría que denunciar a Paraguay A como... mí me gustaría saber si toda esa enjundia, ¿no? de bronca contra Uruguay se dio contra Brasil, que lo estuvo 15 años, más allá de los pedidos de Lu y los pedidos de otros presidenciables, porque muy enojadísimos con Uruguay, que estuvieron casi que 2 meses o 3 meses, y en realidad estuvieron 15 años en Brasil, en esa categoría. Entonces, ¿qué tan enojados estuvieron con Brasil? ¿Y qué tan enojados se van a poner con Finlandia, que es un gran país también? Es el tema que en realidad Es un Paraguay tema tiene de que culpar verdad, a alguien de esta creo situación. que se la agarraron con nosotros. A ver, Pepe. Esta es una decisión de la jueza que desestima la actuación de la OEA y se basa en Naciones Unidas, en lo que ACNUR dice, que no están dadas las garantías para ser juzgados en Paraguay y por eso los habilita la salida. El otro tema... Pero si eso fuera así Sí. realmente, ¿no tendría la comunidad internacional que denunciar por presos políticos a Paraguay? Y bueno, Porque evidentemente los que están por la misma causa y están presos... Supuestamente es lo que ACNUR está diciendo y en lo que se basa la jueza. Si hay presos políticos en Paraguay en este momento, sí y no. Patria Libre, que comienza su actividad a principio del 90 y pico, 98, 99, luego tiene un brazo armado, se desmembra en el año 2008, que es el Ejército Paraguayo del Pueblo, muy poco conocido acá en Uruguay, una guerrilla casi residual, que para muchos no tiene más de 50 o hasta 100 efectivos, pero con un poder de fuego bastante importante, a tal punto de cometer atentados con bomba en Asunción, algo que tampoco es muy conocido, y con actividades de secuestros especialmente en el norte de Paraguay, en la frontera con Brasil, donde allí están los emprendimientos sojeros del lado brasilero. No es del todo claro la ideología de este grupo. Muchos entienden que defiende a narcotraficantes, otros entienden que defiende emprendimientos sojeros del lado brasilero y se basa en la expropiación de tierras, pero esto generó que se creara un grupo militar con una fuerte presencia allí en el norte paraguayo, con un secuestro que mantuvo durante 265 días a Arlan Fick, un adolescente de 17 años por el que se pagó una suma de dinero muy, muy importante por parte de hacendados paraguayos. También en este caso de esta gente que secuestró a la esposa de un ex ministro, pagaron algo así como $1 millón, es lo que decía el colega paraguayo. Por lo tanto, ahí hay una situación donde en estos momentos los cabecillas del EPP están detenidos en Paraguay. Hay un hombre y una mujer que son los cabecillas de este ejército, como te decía, un tanto disminuido en su poder de fuego, y una situación muy poco clara, especialmente en el norte de Paraguay. Si tuvieras que darle créditos, ¿a quién le das más crédito? ¿A Paraguay, a la OEA, a ACNUR, a Finlandia o a Bolsonaro, que fue el último que le retiró la calidad de refugiados? Cuando decís crédito, ¿a qué estás apuntando? ¿A quién le crees más? Este es un episodio que para Uruguay importa porque impacta en las relaciones con uno de los socios del Mercosur, que es Paraguay. Un socio pleno del Mercosur, donde no hay un debate instalado sobre las fallas en el sistema democrático, las fallas en la separación. Es una democracia plena con la cual Uruguay tiene vínculos absolutamente normales. Es muy claro que si un país llama al embajador de otro a pedir explicaciones y retira a su embajador en el país donde está sentado, en este caso el paraguayo, Asunción, evidentemente hay un problema diplomático serio. Punto primero, tenemos un problema diplomático serio con Paraguay. El motivo... Pero al lugar, porque en realidad lo que plantea nuestro canciller también tiene lógica, pero ¿no? Obviamente que al lugar, si el país, en este caso Paraguay, entiende que la actitud que siguió
no digamos el gobierno uruguayo, que sino Uruguay, digamos. Sí, uno de los poderes. Pero quiero decir, pero es país a país. ¿Qué tendría que haber? Hubiera cambiado si nuestro canciller hubiera dicho, déjeme tomar cartas en el asunto y averiguar. Pero a lo que voy es lo siguiente. Acá lo que hay, claramente, a mi juicio, lo que hay es una negligencia en las autoridades, organismos competentes en estos asuntos que son muy delicados, que no son solamente asuntos diplomáticos, son asuntos de inteligencia, son asuntos delicados. Bueno, pero nadie me está contestando la pregunta. Estoy contestando. ¿A quién le crees más? Nadie pide refugio de manera abierta, es siempre discreta, yo creo en los el pedido de hechos. refugio. Yo creo en los hechos. ¿En cuáles de los hechos? Pero los hechos, ¿cuáles son? Que se le quita, después de 15 años, el estatus de refugiado político en Paraguay a unas personas que en Uruguay tienen que saber por qué estaban acusados. O sea, no es que llegan 3 paraguayos cualquiera que Bolsonaro dijo no los quiero más y entran. O sea, evidentemente, organismos de inteligencia que se ocupan de estos temas, si Bolsonaro le quita el estatus, alguien tiene que hacer un seguimiento. Le hicieron el puente, entonces. Alguien tiene que hacer un seguimiento y no lo hizo. Y, por supuesto, el gobierno paraguayo muy negligente en no hacer un seguimiento concreto del episodio para evitar que se frustrara lo que Paraguay legítimamente aspira, que es a llevarlos a la justicia. Tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos. Edward Hoffman, gracias por acompañarnos hoy. Cuando regresemos voy contigo, ¿sí? ¿Cómo no? Ya venimos.